Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Julio Solís. En esta oportunidad veremos un tema bastante importante sobre el análisis crítico de la educación, tecnologías de información y comunicación y participantes. Como logro de aprendizaje tenemos que al finalizar la unidad, el participante analiza y evalúa los roles, alcances, oportunidades y desafíos de las tecnologías de la información y comunicación como parte de la educación superior. Asimismo, analiza los modelos educativos y cómo la transformación digital incide en el ámbito educativo por medio de reportes de investigación. Como contenido tenemos análisis crítico de la educación en tiempo de pandemia y también la educación y TICs en este tiempo de pandemia. Veamos esta pregunta bastante interesante. ¿Cómo aprenden los estudiantes universitarios hoy? Antes de que sea este tiempo de pandemia, ya teníamos características bastante marcadas y especiales de nuestros estudiantes universitarios. Primero teníamos de que los estudiantes universitarios son multiplataformas, o sea, están acostumbrados a trabajar en diferentes plataformas. Utilizan siempre las tecnologías, son mucho más inmediatos para poder capturar la información por medio de sus smartphones o otro equipo similar a ellos, ¿no? La inmediatez también, buscan de obtener la información de manera rápida, ¿no? Capturar lo más importante y sintetizar la información más relevante para poder captarla más rápido. Entre los estilos de aprendizaje que más destacan en ellos son los que son visuales y los que son auditivos, ¿no? Aunque todavía existen muchos estudiantes que tienen otros estilos de aprendizaje, como los que son más lógicos, los que inciden más en el razonamiento, los que son kinestésicos, etcétera. Y en el lado izquierdo tenemos lo que dice lo que queremos que aprendan los alumnos es diferente a cómo aprenden los alumnos. ¿Por qué he empezado por este sitio? Porque por este lado derecho, porque normalmente los estudiantes universitarios tienen ya características marcadas y los docentes de hoy en día a veces nosotros tenemos mucho tiempo preparando clases o haciendo clases, nos tomamos más de 2 horas o 3 horas o 4 horas para hacer una sesión de clase y cuando vamos al aula surgen situaciones diferentes a las que nosotros hemos planteado dentro de nuestra sesión y tenemos que irnos adaptando porque en algunos casos hay algunos docentes que no utilizan necesariamente tecnología y los estudiantes están acostumbrados a trabajar con ella. En este caso tenemos que ver de que las tecnologías son una ayuda en la sesión de clase, pero no podemos caer tampoco en determinismos tecnológicos pensando de que la tecnología por la tecnología nos va a resolver todos los problemas en el campo educativo. También tenemos de que ahora tenemos una visión holística y un enfoque por competencias. Casi todas las universidades y educación básica regular también tienen este enfoque por competencias, ¿no? Que se enfocan bastante en lo que conoce previamente el estudiante, cómo es que organiza el conocimiento, la motivación que incide con ellos y el desarrollo de habilidades y la integración a estructuras complejas de pensamiento. Vemos en el aula de clase que bastante incidimos nosotros por empezar por una parte motivadora con el estudiante, luego vamos viendo qué conocimientos previos puede tener sobre el tema, hacemos algunas preguntas que causen en él una desestructuración mental y que pueda pensar más sobre el tema que estamos viendo y después viene la parte de la construcción del aprendizaje y en él incidimos mucho en que los estudiantes vayan desarrollando sus habilidades y algunas capacidades, ¿no? También tenemos que tener en cuenta de que este enfoque por competencias siempre se da con la retroalimentación dirigida. O sea, el estudiante va avanzando o va desarrollando sus habilidades y el maestro tiene que estar viendo y monitoreando ello, ¿no? Y retroalimentando cada vez que sea necesario para que el estudiante tenga en claro qué cosa es que debe mejorar. Los estudiantes son seres integrales, son personas como nosotros, como todos los docentes, que tenemos una casa, tenemos una familia, tenemos problemas también, tenemos momentos muy buenos también dentro del aula de clase o fuera de ella, y que
todo esto de aquí, todo esto de acá es un todo, ¿no? Todo, una persona es un todo y nosotros debemos de irnos desarrollando de esa manera. Cuando algo está fallando, también va a incidir en algunos otros aspectos de nuestra vida y también en el campo educativo. Tenemos que tener un control de los enfoques de aprendizaje. ¿Qué enfoques de aprendizaje nosotros tenemos para con nuestros estudiantes, ¿no? Hay varios enfoques como el cognitivo, el humanista, el sociocognitivo, u otro que normalmente pueda plantear alguna institución en particular. ¿Qué ha pasado ahora en este año 2020? Todos estábamos tranquilos hacia el mes de febrero y entonces escuchamos por ahí en algunas noticias que había un virus, ¿no?, en China y que estaba infectando muchas personas y habían varias muertes al respecto, y poco a poco este virus se ha ido propagando. Casi hacia el mes de marzo, cuando ya empezaron las clases, eh, vino un corte, ¿no? Se anunció una cuarentena en la cual a todos nos hizo volver a nuestras casas. Y hubo un periodo de incertidumbre en esos días, ¿no? Unos 15 o 20 días que hubo una incertidumbre total en cómo es que se iba a manejar esta situación, porque todos pensaban que pasando los 40 días todos íbamos a volver a nuestras labores habituales. Y miren, ya estamos en casi fines de año y todavía la situación no mejora. ¿Qué ha pasado en el campo educativo? Primero, han tenido que tomar medidas educativas en cuanto a cómo se iba a continuar con los aprendizajes de los estudiantes y el impacto curricular que también esto iba a tener, porque no era igual el asumir una educación a distancia teniendo en cuenta la brecha digital que existe. Dentro de las medidas educativas que se tomaron, por decir, en algunas universidades o en algunas instituciones educativas de educación básica regular, han suspendido clases por algunas semanas o hasta por algunos meses para poder adaptarse a la situación, porque algunos han tenido problemas en cuanto a la implementación, a la infraestructura de redes, a la infraestructura más que todo física para poder conectar con los estudiantes, ¿no? Y no solamente de la parte de la universidad o las instituciones educativas, sino también de parte del estudiante que a veces no contaban con la implementación adecuada para seguirla. Se ha tenido que volcar toda la educación presencial a la educación a distancia, y esto también nos ha dado como una consecuencia de poder palpar toda la brecha digital que existe en nuestro país, ¿no? Lo hemos visto más de cerca. Se han adaptado también los procesos de evaluación al entorno virtual. Ha habido necesidad de apoyo a los docentes y directivos, y no solamente a los docentes, no, también a los directivos. O sea, ¿qué ha sucedido? Que la mayoría de docentes enseñaba en la presencial y las estrategias didácticas que se emplean de manera presencial son diferentes a las que uno debe de utilizar en un entorno virtual de aprendizaje. También los directivos han tenido que necesitar bastante apoyo para poder empaparse más del tema, conocer un poco más de las plataformas, cómo funcionan, capacitar a sus docentes, capacitarse ellos mismos sobre cómo es que tienen que sobrellevar ahora este enfoque, ¿no? Algunos directivos se han unido con las las áreas que están encargadas de educación a distancia de todas las universidades para recibir capacitaciones completas sobre cómo es que ellos trabajan esto. Ha habido un impacto psicológico y emocional en estudiantes, docentes y directivos. A todos nos ha afectado esta situación. El impacto ha sido bastante grande, ¿no? El estar confinados mucho tiempo en casa, no tener los implementos adecuados para estudiar, la conectividad también que no es muy buena, no tener los equipos necesarios en casa para poder entrar a todas las clases que uno quiere entrar, y también los docentes que han asumido su labor, ¿no?, de padres de familia, estando en casa haciendo sus clases y viendo también por sus hijos para que ellos asistan a clase, y los directivos también tratando de dar apoyo y soporte a los docentes y estudiantes sobre estas cosas que están pasando, ¿no? A todos nos ha
tomado por sorpresa esto y ha costado un poco adaptarnos a la situación. Aquí tenemos algunos gráficos estadísticos sobre la situación en tiempo de pandemia. Esto ha sido hecho por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, cómo está aprendiendo durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Así se llama el artículo que han elaborado. Y acá vemos unos datos bastante interesantes. Primero, en la parte de la raya de color verde dice países, y lo de color anaranjado o semi-anaranjado son estudiantes. Podemos observar de que en marzo, ¿no? En marzo de este año, habían alrededor de 28 países que suspendieron sus actividades académicas. 28 países. Y también tenemos 160 millones de estudiantes que suspendieron sus labores académicas. Luego, pasando más hacia abril, ¿no? En abril ya tenemos que habían 32 países que habían suspendido sus clases presenciales, frente a 160 millones de estudiantes aproximadamente que también habían suspendido sus clases presenciales. Hasta agosto, hasta agosto todavía habían 25 países que habían suspendido sus clases presenciales, y los estudiantes afectados eran mucho más. Casi siempre se ha mantenido en 160 millones de estudiantes afectados. Esto es lo que nos depara un informe del informe COVID 2019, disculpe, 2020 de CEPAL UNESCO. Aquí vamos a ver otro gráfico estadístico bastante interesante. Dice América Latina y el Caribe, 29 países, estrategias de continuidad de estudios en modalidades a distancia. ¿Qué estrategias han asumido los países para poder continuar con los estudios a distancia? Primero, instrumentos de aprendizaje a distancia, los 29 países lo han asumido. El aprendizaje en línea, que quiere decir utilizando algunas herramientas de videoconferencia en la que el maestro también está interactuando con los alumnos al mismo tiempo, lo han asumido 26 países. Aprendizaje offline o fuera de línea lo han asumido 24 países. Transmisión de programas educativos por televisión o por radio lo asumieron 23 países. Plataformas en línea de aprendizaje a distancia lo han asumido 18 países. Recursos dirigidos a docentes, 15 países. Entrega de dispositivos tecnológicos, 8 países, y clases en línea en vivo, 4 países. Ya, cada uno de los datos no son excluyentes del otro. Hay países que han asumido todos estos datos que aparecen en el lado izquierdo, ya lo han asumido en todo este tiempo. Aquí hay otro dato interesante. Dice América Latina, 10 países y promedio de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, sobre estudiantes de 15 años que tienen acceso a equipamiento digital en el hogar 2018. Este es un dato del 2018 y aquí están catalogados todos los estudiantes que pasaron la prueba PISA del 2018. Veamos la situación de Perú. Sobre la computadora, hay 53% de estos estudiantes que participaron en PISA que tienen acceso a una computadora. 57% tiene acceso a internet y el 28% tiene acceso a software educativo. Como vemos, hay una brecha bien grande, ¿no? Bien grande sobre la implementación tecnológica en estudiantes de educación superior y educación básica regular. Veamos en el caso de toda América Latina, ¿no? En el caso de toda América Latina, el 61% de estudiantes tiene acceso a una computadora, el 79% de estudiantes tiene conexión a internet y el 30% tiene acceso a software educativo. En cuanto a la conexión a internet, es bastante interesante resaltar de que
Algunos lo tienen por medio de los smartphones, no necesariamente por medio de su computadora. Ahora veamos este otro dato interesante. Iniciativas gubernamentales de apoyo a los docentes en el marco de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 según el tipo de apoyo. Primero, entrega de dispositivos digitales para docentes, contención emocional a docentes, biblioteca digital para docentes, recursos web para docentes y cursos en línea dirigidos a docentes, recursos dirigidos a docentes. Este es de acuerdo a los 18 países latinoamericanos considerados en esta sistematización son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. O sea, de estos 18 países, 15 han tenido recursos dirigidos a docentes, 11 han dictado cursos en líneas para sus docentes para poder capacitarlos, 9 le han proveído a los docentes de recursos web, 4 de ellos han implementado bibliotecas digitales para los docentes, 3 países, solamente 3, han hecho contención emocional a sus docentes y 2 países han entregado dispositivos digitales para docentes. Como vemos, hay datos bastante importantes y resaltantes de lo que ha acarreado esta pandemia, ¿no? Y cómo es que los gobiernos han asumido esta situación. Ahora veamos este tema sobre las tecnologías en tiempo de pandemia. Las tecnologías, como ustedes han podido apreciar en todo este tiempo, han tenido mucha importancia. En ella hemos visto primero de que todas las instituciones educativas estaban implementándose o han asumido la implementación de algunas plataformas educativas, como por decir el Moodle, el Blackboard, el Canvas y otras más, para poder darle a los estudiantes una herramienta a la que ellos puedan acceder a sus clases y tener ahí un repositorio en donde sus maestros iban subiendo videos, documentos en PDF, presentaciones, grabaciones de audio para que ellos puedan seguir en la clase normal, ¿no? En otros casos también hemos visto de que hay instituciones que no han tenido esta implementación. Llámese también lo que pasó en educación básica regular, en colegios estatales más que todo, ¿no? Que no ha habido una implementación sobre estas plataformas. Solamente han asumido la implementación de la plataforma Google Classroom, que es una herramienta gratuita, pero la situación problemática también aquí está en la implementación que tenían docentes y estudiantes. En el caso de las universidades, la mayoría sí tienen plataformas y tanto como docentes y estudiantes las manejan siempre, ¿no? Porque en el desarrollo de todos sus cursos siempre hay una plataforma digital donde ellos tienen que subir la información, presentar sus trabajos, ¿no? Hay como un enfoque más mixto aquí, en que el docente puede estar dictando clases presenciales, pero a la par hay una plataforma en donde él puede subir su información y recibir los trabajos de los estudiantes. Entonces ha habido un poquito más de conocimiento sobre esto, ¿no? Lo que ha faltado un poco ha sido las estrategias didácticas para trabajar en estos entornos virtuales de aprendizaje para los docentes que no habían trabajado nunca con ellos, ¿no? Por otro lado, se han hecho más conocidas las herramientas de videoconferencias. Llámese el caso de la muy conocida ahora, el Zoom, el Google Meet, el Jitsi Meet y otras. También podemos mencionar al Skype o cualquier otro programa que ha servido para videollamadas, ¿no? También algunos han utilizado incluso el WhatsApp para poder hacer esto. También han utilizado los docentes herramientas digitales para la evaluación, como el Kahoot, el Socrative, ¿no? El Quizzes, herramientas también para poder investigar, como eh, tenemos aquí al Atlas T, tenemos a otra herramienta como es esta herramienta bastante importante como es el SPS, que sirve para analizar información.
tenemos el Site is for Me, el, el Sotero, ¿no? Para poder hacer la citación. También tenemos otro tipo de herramientas de trabajo colaborativo, tenemos herramientas para gamificación, tenemos herramientas para poder hacer diferentes actividades dentro del aula de clase utilizando las tecnologías. Entonces ha sido bastante importante el trabajo o lo que ha asumido estas herramientas digitales para el trabajo educativo. ¿Qué nos depara para el otro año, no? Este es el 2020, tenemos algunas tendencias que nos va a deparar para el otro año. Con toda la información, con todos los datos que se han generado en el campo educativo, tenemos de que para el siguiente año va a haber una hiperautomatización, porque se va a combinar los datos que se han generado, y aquí va a entrar a tallar mucho en la machine learning de software y herramientas de entrega para facilitar la automatización de todos los procesos, ¿no? Otro, la multiexperiencia, el diseño de nuevas experiencias de usuario teniendo en cuenta las realidades inmersivas como realidad virtual o realidad aumentada. Distribución de la nube, ¿no? Muchas plataformas que hemos visto ahora tienen una versión o siempre trabajan con el soporte en la nube, o sea, se almacenan automáticamente. Ustedes van trabajando y algunos a veces preguntan, profesor, ¿y dónde está el botón guardar? Y el botón guardar ya no existe porque automáticamente la herramienta está guardando la información en la nube. Tenemos también algunos elementos de seguridad utilizando inteligencia artificial, los patrones, las huellas, los procesos de autenticación y otros que pueden implementar las plataformas, ¿no? El blockchain también, que es muy utilizado para el campo educativo. Todas estas situaciones que nos han pasado este año nos ha llevado a un proceso de adaptación, pero ya hemos aprendido de ello, ¿no? Hemos aprendido de ello. La tecnología ha llegado para quedarse y cada vez hemos estado utilizándola, y para el siguiente año los estudiantes también van a necesitar de ella, y ya con esta, entre comillas, ¿no?, adaptación que se ha dado, creo que para el siguiente año vamos a tener un gran reto de seguir utilizándolas dentro de nuestras clases para poder dinamizarlas. Bueno, esto es todo sobre este tema y vamos a seguir viendo a más profundidad en el curso. Muchas gracias.